Implementar estructuras genéricas en Go. Cuando decimos genéricas nos referimos a que no trabajen únicamente con un tipo de dato. ¿Sí? Que puedan, así como podemos decir que trabajen con enteros, como fue en el caso del vector, ¿cómo lo podemos generalizar? En particular en Go. ¿Sí? Entonces, supongamos que queremos implementar nuestra pila en Go, en particular la pila dinámica. Sabemos que por un lado vamos a tener la cantidad, que va a ser un número entero, y después tenemos los datos, que va a ser alguna clase de arreglo, de alguna forma, ¿sí? Y no hacemos que la cantidad coincida con el largo de nuestro arreglo o slice, como fuere, justamente por el tema de las redimensiones que hemos visto, para que sean menos costosas y todo lo demás. Entonces, inicialmente vamos a tener cantidad y datos por separado. Y la parte de la redimensión la dejamos aparte. Entonces, una primera idea podría decir, bueno, tengamos un arreglo de tamaño fijo, 50 por ejemplo, de enteros. ¿Sí? Supongamos, después vamos a ver cómo lo generalizamos. Empecemos por el tipo que más conocemos. El problema que tiene esto es que 50 es un número potencialmente muy chico. Podríamos querer trabajar con una pila que sea de tamaño, pongámosle, 50.000, y esto me queda muy chico. Ante esto alguien podría decirme, bueno, entonces hagamos que el arreglo sea de 100.000. El problema es que si es un arreglo de 100.000, vamos a tener el problema de qué pasa si ahora trabajo con una pila que tiene 10 elementos. Vamos a estar usando memoria de más. Entonces, por todos estos motivos necesitamos acudir a lo que llamamos memoria dinámica, la memoria del heap, ¿sí? Que podamos ir modificándole el tamaño a medida que lo necesitemos y redimensionemos. Esto en Go simplemente lo hacemos definiendo que esto va a ser también haciendo un slice, simplemente no tiene un tamaño fijo. Entonces, ¿y ahora qué pasa si yo quiero guardar flotantes o vectores o punteros enteros o enteros también, pero que yo pueda ir variándolo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en Go? Esto lo vamos a poder hacer con lo que se llaman generics, ¿sí? Vamos a dejar la estructura que esté parametrizada de una manera con el tipo de dato que queremos utilizar, ¿sí? Entonces, ya sea al crear o lo que fuere, nosotros vamos a tener que definir, bueno, este es el tipo de dato con el que yo quiero trabajar. Entonces, esto se aplica no solamente en la parte de estructura, se aplica también para funciones sueltas, digamos, y ese es el primer ejemplo que vamos a ver. Vamos a ver generics en funciones, ¿sí? Primero, supongamos que tengo esta función que imprime todos los elementos de un arreglo con un determinado formato, ¿sí? Ahora, supongamos que yo quiero esta función, pero también para un arreglo de flotantes. Y acá esto se me complica, porque tengo que volver a implementar la misma función, es literalmente una copia y una pega, así de copiar, pegar y cambiar este tipo acá. Y eso es un problema, porque estamos teniendo códigos replicados y de repente nos dimos cuenta, tengo que cambiar el formato porque me confundí en tal cosa, tengo que cambiarlo por lo menos en este ejemplo sencillo en dos funciones. Alguien que conozca tal vez un poco más de Go, o mismo dependiendo cómo lo mencionamos en clase, puede decirme, bueno Martín, acá puedes cambiar este arreglo de ints a un arreglo de interface, abrir llave, cerrar llave, ¿sí? O sea, es básicamente algo que ahí podría ser cualquier cosa. Eso es cierto, pero en nuestro contexto en el cual queremos que una pila pueda saber, ok, esta es una pila de enteros, o esta es una pila de flotantes, o esta es una pila de lo que fuere, eso nos quedaría chico, porque esto es una pila de cualquier cosa y puedes guardarme cualquier cosa acá. El problema con eso es ese arreglo de ese cualquier cosa. Yo podría tener una pila donde guardo un string, un int y una banana. Y el problema con eso es que después, cuando lo saco los elementos, ¿de qué tipo son? ¿Cómo los uso? Eso obviamente sería culpa de Bárbara. Uno podría decir, bueno, si Bárbara guardó cualquier cosa, es su culpa, si después no sabe qué es lo que guardó. Eso, por supuesto, podría valer tranquilamente y anteriormente cuando usábamos C teníamos que hacer algo parecido a esto, pero siendo que el lenguaje ya nos brinda algo que nos permite ser más explícitos con lo que guardamos y ser más cuidadosos, la idea es que si yo tengo una pila que sea de enteros, que si yo intento guardar un flotante, que ya el compilador me diga, che, no, estás haciendo cualquier cosa acá. Eso ya permite encontrar errores cuanto antes, permite no cometer errores que no queremos que se cometan al programa, ¿sí? Entonces, y obviamente este caso particular es el de imprimir todos y lo demás, es obviamente extremadamente sencillo. La idea es simplemente mostrar un ejemplo en el cual valga cómo pasamos de esta versión estática, digamos, de que solo trabaja con un tipo, a que sea genérica. Y de vuelta otro problema de guardar con, por ejemplo, nuestra pila, que es un arreglo de interfaces
sin nada definido. El problema es que cuando yo desapile voy a tener que castear explícitamente. Ese es un problema que en C, por ejemplo, no teníamos, pero acá tenemos de seguro. No, si yo desapilo voy a tener que castear. Entonces cada vez que yo desapile haga una pila voy a tener que castear a qué era. Está bien, Bárbara lo va a saber de qué son, pero es molesto. Entonces nuestra forma de definir por ejemplo, una función es genérica, o sea que depende de algún tipo, está parametrizada a través de un tipo, es definiendo este parámetro. Básicamente no es un parámetro de la función, sino que está parametrizada la función per se, que es de tipo t. La llamamos t al tipo. Y este any es lo que llamamos como una constraint o restricción, en el cual t podría tener diferentes restricciones. O sea, por ejemplo, podemos decir que t fue un number. Entonces es como, bueno, t puede ser cualquier cosa, pero que sea número. Eso sería un caso. No nos vamos a meter mucho en esto, por lo menos no en este momento. A medida que avancemos con la materia, le vamos a meter algunas cositas más acá. Por ahora nos quedamos con simplemente este t y un any, o sea, simplemente cualquier cosa. Cualquier cosa, o podríamos definir que sea cualquier cosa que pueda ser impreso, por decirlo de una manera. ¿Sí? Entonces acá podemos poner cualquier interfaz, tal vez. Entonces ahora nuestro arreglo es simplemente un arreglo de tipo T. ¿Sí? O sea, es de arreglo de tipo T. Y ya directamente todo lo demás funciona exactamente igual, porque esto no es una función bastante genérica per se, más allá del tipo de dato. Entonces esta es nuestra forma. Muchas veces lo que va a hacer el compilador de Go es poder inferir el tipo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo llamo a imprimir todos con un arreglo de enteros, vas a ver que este tipo, ok, bueno, listo, el tipo es entero. Lo vas a ver. En algunos casos no va a ser suficiente y vamos a tener que ser más explícitos. Y ahora, más adelante, lo vamos a explicar un poco mejor. ¿Sí? Entonces, ahora podemos volver también a un poco del concepto de abstracción. Si Alan necesita saber el tipo de dato que guarda, así como Bárbara no necesita saber cómo Alan guarda los datos, Alan no necesita saber qué es lo que guarda. Si guarda, de vuelta, si guarda enteros, si guarda flotantes, si guarda una banana, no le importa. Lo único que le importa es que, en el caso particular de la pila, que cuando Bárbara me diga, por ejemplo, ver tope, yo le tengo que devolver el último que se haya pilado. Ese es el comportamiento que tiene que mantener Alan. No le interesa qué tipo es. Entonces, quien sabe qué guarda es Bárbara. Eso es así como Alan sabe cómo guarda. Y a Bárbara no le importa, a Alan no le importa. Entonces la abstracción es un trabajo de ambos lados. No es simplemente Bárbara sabe todo, o Bárbara no sabe nada, o Alan sabe todo, o Alan no sabe nada. Cada uno sabe sus cosas. Bárbara tiene control total sobre los datos en el sentido de qué son, cómo se comportan, etcétera, y dónde viven esos datos, si es memoria estática, dinámica, etcétera. Eso es mundo de Bárbara. Alan sabe cómo decide guardarlos, obviamente que tengan sentido para la complejidad y el contrato que se tiene a través del tipo que define. Entonces, Alan ahora puede desentenderse de esto y puede decir simplemente yo, por ejemplo, en el caso del desapilar, puedo volver a un tipo T. Y entonces Bárbara simplemente lo guarda en un tipo de variable, en una variable de un tipo correcto y ya está, suficiente. Entonces, ¿cómo metemos esto en el struct de la pila? Bueno, nosotros inicialmente tenemos un arreglo estático de punteros, pasamos a un arreglo dinámico de enteros, y ahora podemos hacer algo parecido, un arreglo estático de punteros genéricos, un arreglo dinámico de enteros, un arreglo slice, como queramos decir. Entonces vamos a tener este tipo, así como lo habíamos mostrado antes en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando yo pido memoria, por decir, cuando creo un arreglo, lo que vamos a hacer es un make, y en vez de tener arreglo de int, vamos a tener arreglo de t, y n obviamente porque queremos n elementos. ¿Sí? Y ese sería el cambio cuando yo estoy haciendo el make. Entonces, la estructura al final de nuestra pila va a ser, perdonen por la mayúscula acá, una pila dinámica que va a estar parametrizada, ¿sí? Siempre lo que parametriza va a estar del lado derecho de lo que está parametrizando, ¿sí? Una estructura que tiene datos de tipo arreglo T y después la cantidad que era lo mismo de antes. Esto se puede incluso generalizar más todavía, que reciban varios parámetros, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo hacemos para indicar que la pila se crea de un determinado tipo? Bueno, uno podría decir, Martín, bueno, como dijimos antes, la pila la función lo va a poder determinar por sí sola, ¿sí? Eso no va a funcionar para el crear. Ahora vamos a ver por qué. El crear pilas dinámicas, de vuelta, va a ser exactamente igual que el ejemplo anterior,
que recibe un tipo de parámetro cualquiera y devuelve una pila de ese tipo. ¿Qué pasa? Antes, en nuestro ejemplo de imprimir todos, recibía un parámetro que era de este tipo. Entonces, si yo llamo la función con un arreglo de enteros, ya sé, ok, bueno, puedo inferir. Me está pasando un arreglo de entero, me doy cuenta. Este t es entero. Ok, buenísimo. Pero acá esta función no recibe ningún parámetro. Entonces, al no recibir ningún parámetro, no puede saber sin que yo se lo diga explícitamente. Entonces, yo cuando llame al crear pila dinámica, le voy a tener que decir explícitamente estos de enteros. ¿Sí? Esto, de vuelta, porque no tiene ningún lugar el compilador para poder inferirlo. No puede darse cuenta, ok, bueno, esta persona aquí trabaja con un arreglo de enteros. Si puede inferirlo, Go va a hacer o el compilador de Go va a hacer su mejor esfuerzo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para definir las primitivas? Bueno, antes teníamos P, por ejemplo, en nuestro caso era, no sé, el vector. Tenemos un puntero a un vector, antes teníamos, y nada más. Ahora tenemos un puntero a una pila dinámica, pero además que es de un determinado tipo T. ¿Sí? Obviamente acá no vamos a poner un entero, porque acá estamos de vuelta en el lado de Alan. Alan no sabe lo que guarda, entonces esto sigue manteniéndose genérico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el vertope que va a devolver un tipo T, porque es el que te devuelve el último. Y acá obviamente la definición y lo que haya que codear. Todo siempre yo no conozco. O sea, Alan no puede, por ejemplo, decir, bueno, yo sé que estos tipos son enteros, entonces los sumo para hacer algo. No, Alan no puede. El compilador va a decir, no sé qué estás intentando hacer acá, pero esto no se puede hacer. Entonces, con esto podemos cerrar más o menos la idea de cómo podemos definir una estructura genérica, cómo definir las primitivas y demás.